la Ley de Defensa de la Competencia no solamente castiga los acuerdos entre competidores, sino dos tipos de prácticas. Uno, que son los abusos de posición de dominio, y otro, los abusos de situación de dependencia económica, que está en la Ley de Competencia Desleal. Respecto al abuso de posición de dominio, lo que se prohíbe es la explotación abusiva de una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. ¿Qué quiere decir? Que una empresa, la empresa autora, la empresa responsable del hecho anticompetitivo, es una empresa que está en posición de dominio, que requiere dos condiciones. Una, que tenga una cuota de mercado elevada, que normalmente depende de los sectores y de los mercados y de la estructura de cada uno de ellos, pero una norma que la Comisión Europea considera, o un punto que considera de inflexión, es el del 40% de cuota de mercado. Con más del 40% se presume que normalmente la empresa está en posición de dominio. Con menos habrá que ver concretamente el caso exacto y el mercado exacto en el que se produce. Además, el hecho de que una empresa esté en posición de dominio no es de ninguna manera un hecho sancionable. Lo que sí es necesario es que, además de estar en posición de dominio, realice un abuso o un perjuicio para la competencia. Normalmente pueden tener formas muy variadas, y la ley, a título de ejemplo, pues habla de la imposición de precios o condiciones comerciales no equitativos, la limitación de la producción, la negativa injustificada a satisfacer demandas de aprovisionamiento, de prestación de servicios, etc. Además del abuso de la posición de dominio y de la conducta abusiva, se requiere que no exista una justificación objetiva, es decir, que por la naturaleza de ese mercado o por lo que fuera, pues esa conducta sea explicable, sea razonable y no tuviera otra manera de actuar la empresa supuestamente infractora. Y además se requiere que produzca efectos, es decir, esto no será una infracción por el objeto, será por el efecto, de manera que hasta que no se demuestre que ha producido efectos sobre otros operadores económicos o sobre los consumidores, no podrá ser sancionable. Pero para otros casos que no son tan graves, pero son mucho más frecuentes, que son los que se llaman de abuso de posición de dependencia económica o de situación de dependencia económica, la Ley de Competencia Desleal, en su artículo 6, sí establece que esto es una conducta anticompetitiva, que es una conducta desleal, cuando se imponen unas condiciones o se trata en el mercado o en las relaciones comerciales a unas empresas de una forma desigual a otras, y sobre todo cuando se trata de proveedores que no disponen de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad comercial. Es decir, si un ex proveedor de una gran empresa, y esta gran empresa le modifica unilateralmente las condiciones de una forma muy perjudicial, probablemente, aunque existan otros proveedores, otros clientes posibles de menor tamaño, pues por la estructura, por la naturaleza del mercado, no podrá cambiar y tendrá que aceptar las imposiciones de la empresa de la que depende económicamente. En estos casos, la Autoridad de Defensa de la Competencia estatal o autonómica sí puede actuar como un caso de competencia desleal, con el objeto de frenar este tipo de conductas y de sancionar, en su caso, a